Alabado sea el Señor. Aquí está tu palabra, Señor, abierta, Señor. Ese regalo, Señor, tú nos diste, Señor, es tu herramienta para transformar nuestros corazones, Señor. Es la verdad, Señor, revelada en este mundo, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a reconocerte, Señor. A temblar a tu palabra, como dice ella, Señor, que a eso me dirás al que tiembla tu palabra, Señor, al que te reconoce como Dios, Señor, al que reconoce necesidad de ti, Señor. Bienaventurado pobre en el espíritu, bienaventurados los que te buscan, Señor. Bienaventurados los que quieren aprender de ti, Señor, los que se quieren someter a tu voluntad. Gloria a tu nombre, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a seguir con lo mismo, con el arrepentimiento. Y vamos a hablar sobre el arrepentimiento para la vida, para tener vida con Dios. Es que cuando se habla sobre la vida eterna, se habla de tener una relación con Dios, tener una vida de plenitud en Dios. Esta es la vida. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti, único Dios verdadero, Jesucristo, que tú enviaste. Juan 17, capítulo 17, versículo 3. La vida es tener relación con Dios. Es conocerlo a Él. Esta es la vida de los hombres. Si no hay relación con Dios, no hay vida espiritual, la Biblia considera a los hombres muertos, como si serían muertos. Porque vive solo para sus deseos terrenal y para las cosas pasajeras. Entonces son como si sería una bola de reacciones químicas. Cuando la realidad no es así el ser humano. Somos más de una bola de reacciones químicas, como quiere enseñarnos la evolución, que somos solo química y biología. No es verdad, somos más de eso. Somos seres hechos a la imagen de Dios. Entonces, pero para tener una vida con Dios, una relación con Dios, hay que tener un arrepentimiento genuino y sincero, como vemos la semana pasada. Vaya conmigo en el Salmo 51, ¿no? El arrepentimiento de David es un muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Mira cómo nos dice aquí en Salmo 51. Nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y será limpio. Lávame y será más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se le creerá los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Entonces enseñará a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vemos que ese arrepentimiento, sabemos que David pecó de una forma muy grave, y todo pecado es grave, contra el Señor. Y vino Natán y le habló, el Espíritu Santo le enseñó que es un pecador y pecó contra Dios. Y él con su boca dice: ese hombre tiene que morir. Pero ahí Natán le dice: no morirás porque Dios perdonó tus pecados. Y produjo ese arrepentimiento sincero hacia el Señor. Pero quiero, antes de escudriñar ese salmo, quiero llevarlo para que vea que no hay salvación
sin fe y arrepentimiento en Cristo Jesús. Y que el arrepentimiento no es una opción. No es algo que puedo o si quiero decidir. Si me gustaría arrepentirme o puedo seguir con mi vida y que tenga vida eterna. No puede existir sin arrepentimiento vida eterna. Pero la vida eterna viene por la fe en Cristo Jesús. Es fe en Jesús y arrepentimiento. Vaya conmigo en el Salmo 7. En el Salmo 7, versículo 11, nos dice la palabra: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Y sigue diciendo: si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene a su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad y preñó de iniquidad y dio luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caer, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Entonces alaba a Dios porque Dios es justo. Pero dice aquí: si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene a su arco y lo ha preparado. Entonces, si no se arrepiente, Dios siempre va. Justicia, ira. Dios, justicia, habrá justicia, ira. Y si no se arrepiente, no le irá bien. No hay una opción, no es esa forma de hablar sobre Dios. Dios es amor. Tú sigue con tu vida y acabarás bien. No es verdad. Si no te arrepientes sinceramente, acabarás mal. No es una opción con Dios. Si nos arrepentimos, dice la Biblia que Él nos perdona. Mas si no nos arrepentimos, no hay forma de ser salvos. Y vaya ahora conmigo en Romanos, capítulo 2. Lo cité también la semana pasada. Romanos capítulo 2. Dice en versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Dice: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran bien, hacer busca gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedece a la verdad, sino que obedece a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. No hay acepción. No pensáis, cualquiera de nosotros nos dice: yo soy más especial ante Dios. ¿No? Me está diciendo la Biblia que si no hay arrepentimiento y mi estilo de vida es pecaminoso, dice aquí: el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseveran bien, hacer busca gloria y honra e inmortalidad. Pero ira e enojo a los que son contenciosos y no obedece la verdad, sino obedece la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces no hay opción sin arrepentimiento. Dios es bueno, Dios es amor, es verdad. Ira y enojo sobre todos los que hacen lo malo, dice la verdad. Y dice ahí la Biblia en Romano sobre son contenciosos y contienden con la verdad. Y dice: no pasará eso.
Cuando la misma verdad revelada por el Espíritu dice, no, el que hace lo malo, mal le irá. El que hace lo bueno, le irá bien. Pero el que hace lo bueno, ¿será salvo porque hace lo bueno? No. Será salvo porque se arrepintió y cree en el Señor Jesucristo, y como fruto de la fe es lo bueno que hace. Porque dice, busca vida, inmortalidad, está buscando a Dios, desea santificarse su vida, se arrepiente sinceramente, no vive en ignorancia, no abusa de Dios es amor y vive como le da la gana. No, esa es una persona sincera, que se arrepintió sinceramente y no abusa del carácter, de la parte de los atributos de Dios, que es misericordia, compasión, amor. Y se olvida que Dios es justo y se aira contra los que hacen lo malo. No, el hombre que se arrepiente sinceramente reconoce a Dios en su plenitud, en lo completo. Por eso hay un arrepentimiento de vida, hay un arrepentimiento sincero. ¿Por qué cree que dice aquí David? Mira cómo está diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad, Señor. Yo merezco ser destruido, pero ten piedad de mí. Ten misericordia, tú eres misericordioso conforme a la multitud de tus piedades. Tienes piedad, Señor. Tu carácter es así. Tú eres bueno, compasivo, tardo en la ira. No me des según merezco, porque sé también que eres justo y a ti no te gusta el pecado, la injusticia. Señor, a ti no te gusta que yo ha ido con la mujer de mi prójimo y después de ir con ella quiso engañarme y después lo asesiné. ¿No te gusta? ¿Cree que cuando el Señor vio eso se sintió bien? Ahora que seamos sinceros, entre nosotros si pasaría eso, que alguien vaya con la mujer de su prójimo de aquí de la iglesia, que lo intente engañar y de alguna forma lo asesine. Si nosotros, todos los que estamos en la iglesia, escucharé eso sobre uno que está entre nosotros, ¿qué diría? Qué bien, produciría no con nosotros, le aseguro, siendo pecadores. ¿Cuánto más en el Señor cuando vio todo lo que tramó David? Y rebelándose contra él mismo. Entonces él sabía que Dios es justo, que Dios se aira cuando ve el pecado, que Dios se enoja cuando ve al ser humano haciendo lo malo. Por eso clama, sabiendo también que Dios es misericordioso, que Dios es muy misericordioso. ¿Ve? Lo importante es conocer a Dios según la verdad. Si David no sabía eso sobre que Dios es misericordioso, no se acercaba a él, pero él conocía esa parte del Señor y dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame y más de mis maldades y límpiame de mi pecado. Si nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos cuando pecamos, la conciencia le va a decir: eres malo, pecaste, hiciste lo malo. Esa es una carga que se pone en nuestro corazón. El único que puede limpiar de todo pecado y toda maldad es Dios. Por eso nosotros, por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos salvación. Dios nos lava a través de la sangre del Cordero. Y hay salvación. Entonces, ¿cómo se aplica eso en la vida de nosotros como cristianos? Es a través de la sangre de Cristo. Y no tenemos que olvidar que Dios, aun si pecamos y nos arrepentimos sinceramente, Dios, dice la Biblia, que sí nos perdona, porque Él es un Dios perdonador, que perdona y borra nuestras rebeliones. Pero si hay un arrepentimiento sincero, si hay un arrepentimiento genuino, si no es una forma real de engañar a Dios, que es un arrepentimiento en el corazón, en lo íntimo, en la intimidad con el Señor, cuando reconocemos que somos pecadores y clamamos a Dios: Señor, borra mis rebeliones, limpia mi pecado, Señor, porque soy pecador. ¿Sí? Es como esa clase de arrepentimiento lleva la vida. Vaya conmigo ahora en Primera de Juan. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Entonces, ¿cómo viene la limpieza del cristiano? Nosotros, por nosotros mismos, sin la ayuda del Señor, no podemos mejorar. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurados los pobres en el espíritu, que reconoce que le falló a Dios y que por su fuerza no puede ser como Dios demanda. Que solo por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, somos capaces de ser como debe de ser un ser humano hecho a la imagen de Dios. Y aquí nos dice la Escritura: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. De todo pecado. ¿Cómo borra el Señor nuestras rebeliones? A través de la sangre de su Hijo, que murió en la cruz y pagó nuestra deuda hacia la ley de Dios, hacia el justo juicio de Dios. Por eso dice la Biblia en Romanos, en Juan capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, y la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué permanece? Porque vive en pecado. Y eso es lo que está sobre todo hombre que no está bajo Cristo. Mas el que vive por fe en Cristo Jesús salió de esa ira y está ahora en comunión con la luz. Pero dice aquí la Biblia, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, te dice la Biblia claro, mientes, no tienes comunión con la luz. Si tienes comunión con la luz, entonces la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y de toda maldad. Así es como el Señor borró todas nuestras rebeliones y lo echó en el mar. Y ya no le debemos nada a la ley de Dios, por cuando Dios borró nuestros pecados. La sangre simboliza la vida, es vida por vida. Vida por vida, y Él pagó el precio. No, la sangre de los animales no podía perfeccionar su conciencia, dice la Biblia, mas la sangre del Cordero puede perfeccionar nuestra conciencia. Está diciendo que el que cree en Jesús de verdad, no hay condenación para él, porque el sacrificio en la cruz pagó su deuda. Y eso solo el Espíritu Santo nos puede convencer, que Cristo murió por nuestros pecados y su sangre nos limpia de todo pecado. Todo, somos limpios. Pero si al principio no hay arrepentimiento sincero, un reconocimiento hacia Dios, que nos rebelamos contra Él, y como el Hijo pródigo no nos volvemos nosotros mismos, que digamos: Señor, he pecado contra ti y contra el cielo, como dice la Biblia. Y no reconocemos que contra ti, dice David, solo contra ti he pecado, Señor. Pero Él anda y dice: borra todos mis pecados. Y dice aquí en el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos necesidad del Cordero, mentimos. Si decimos somos perfectos, no hay pecado en nosotros. Pero aquí no está diciendo: mira, vivo como me da la gana, porque todos somos pecadores. Porque antes de eso, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, está diciendo: si yo practico el pecado y vivo de espalda a Dios y me da igual cómo vivo, y utilizo solo esa parte de la Biblia, que todos somos pecadores, y por ser todos pecadores vivimos como nos da la gana, no es así lo que dice aquí la palabra. Está diciendo: para el que se arrepintió sinceramente, reconoce que necesita un Salvador y su vida cambió, y ya no está dominado por el pecado ni esclavizado por el pecado. Si Cristo lo libró del poder del pecado y tiene una vida de victoria, pero sigue siendo pecador en cuanto a la naturaleza, y no practica el pecado ni reina el pecado en él. Esta es la diferencia entre uno y otro. Por eso mucha gente coge los textos de la Biblia que más les gusta para poder justificar a tener una vida plena de pecado. No es verdad, no es a eso lo que nos está diciendo la Escritura. Nos está diciendo que somos salvos por la sangre de Cristo, que nuestros pecados fueron limpiados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dice David: pero si nosotros creemos que Dios es bueno, misericordioso, nos acercamos a Él, aún siendo creyentes, caemos muchas veces en pecado, pero no una práctica continua. Pero sabemos que Dios es misericordioso y perdonador, por eso vamos a Él en arrepentimiento y fe, y pedimos perdón, y sabemos que Dios nos perdona. Mira, si yo sabía que Dios no me perdona, yo ni oraba que me perdone. ¿Para qué? No se puede orar con dudas si Dios perdona o no perdona. La Biblia dice aquí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Él es fiel y justo, es parte de los atributos de Dios en juego.
Dios no se niega a sí mismo. Si vamos sinceramente en arrepentimiento y fe en Jesús, Dios nos perdona. Y borra todas nuestras rebeliones y todos nuestros pecados. Mas a los que recibió Dios como su Hijo nos taparon la ira, como dice la Biblia. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que dice que no es pecador, miente. Y la palabra de Dios no está en él. Porque la palabra de Dios lo que viene nos enseña que somos pecadores. Y eso nos lleva a Jesús. Si tenemos un arrepentimiento genuino, entonces vimos antes la necesidad de arrepentirnos, y después vemos aquí que Dios tiene piedad de nosotros y nos perdona a través de la sangre del Cordero. Dice aquí, porque yo en Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando alguien peca, la conciencia ping, 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 ping. Más que él conoce la palabra, no lo deja, y no te deja tranquilo. Con lo mucho que quieres escaparte, hasta que no te arrepientes delante de Dios y no reconoces, Señor, he pecado contra ti, lo que he hecho es malo, es rebelión, Señor. El que no hace eso y justifica su pecado en su mente, como ha hecho al principio Adán y Eva, la mujer que tú me diste, el serpiente, y así justificamos nuestros pecados. ¿Sabe por qué le he dicho eso? Porque él también me lo ha dicho. Y hay muchas formas de justificar el pecado sin querer arrepentirnos. ¿Eso qué lleva? A un corazón que cada vez está más apretado, y entra ahí ira, enojo en el corazón, amargura, tristeza, dolor. No trae ningún beneficio no arrepentirnos. Cuando hay pecado, y hay que reconocerlo delante del Señor, porque Él, por ser misericordioso, como dice ahí, y nos perdona a través de la sangre del Cordero. Pero sabemos que eso no es una práctica continua, pero como cristianos vamos a pecar. Aquí David reconoce, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No hay cosas, Señor, reconozco. He pecado, pero borra mis pecados. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú tienes piedad. Así es como es Dios. Y después dice, y he hecho malo delante de tus ojos. Entonces nuestros pecados están siempre delante de Dios. Los pecados que se ve y los pecados que no se ve. El único que puede conocer nuestra mente es Dios. Nadie puede conocer nuestra mente y nuestro corazón, ni el diablo. Nadie puede entrar en lo íntimo. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones, los pensamientos, todo mejor que nosotros mismos. Muchas veces el corazón engañoso quiere hacer algo pensando que su intención es para bien, pero está llevado por la carne y el Señor te conoce. Y te está diciendo el Espíritu Santo, no, tú eso quieres hacer porque eres orgulloso, o porque busca ganancias, o porque quieres hacer por ahí, porque te lleva la carne. El Espíritu Santo viene y nos enseña las intenciones de nuestros corazones. Y muchas veces el corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo viene y nos revela, como le reveló aquí a David. Porque sin el Espíritu Santo nadie puede conocerse realmente como pecador según la verdad, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces hay que ver un reconocimiento delante del Señor, como dice también la Biblia en Juan, nos dice que cuando dice que viene el Consolador, convencerá de pecado. Si el Espíritu Santo viene y nos convence que somos pecadores y reconocemos delante del Señor que somos pecadores, hay una gran diferencia. Mira, los hombres del mundo saben que son pecadores. El que roba sabe que robar es malo. El que miente sabe que mentir es malo. Y no que no sabe, como lo dice Romanos capítulo 1 al final, sabiendo que lo que practica tales cosas son dignos de muerte, no solo que él lo hace, se complace con los que lo practican. No es que no sabe el pecado, pero lo que hace el Espíritu Santo nos lleva para ver el pecado como Dios lo ve. Aborrecer el pecado, verlo diferente, no es solo entender que es algo malo, es más que eso, mucho más que profundo, es un cambio de corazón que nos lleva a ver el pecado como asqueroso, como dañino, como malo. Por eso produce un arrepentimiento sincero, nos lleva a ver la belleza, la naturaleza extraordinaria de Dios, la hermosura de Dios, y ver nuestros pecados injustos, sucios, corruptos, malos,
Eso es lo que nos hace el Espíritu Santo en que Él cree, porque aquí David reconoce a Dios como bueno, como misericordioso. Es mi culpa, Señor, no es tu culpa, yo he pecado, tú eres santo, tú eres puro, tú no mereces pecar contra ti. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en un corazón que se convierte. Cuando el incrédulo sabe, el hombre que no es nacido de nuevo sabe que el pecador, su conciencia lo condena, pero no ve el pecado tan malo. Y ni le importa si peca delante de Dios. Eso es lo que menos le importa. Lo malo que le importa para que digan los vecinos que no es mala persona, para que no digan los amigos que no es mala persona, y juega con la apariencia. Lo que más le importa es su imagen. Pero no le importa el pecado contra Dios directamente, no. Pero el Espíritu Santo, al que cree, sí que nos importa el pecado contra Dios. Porque Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro, Dios es hermoso. Alabado sea su nombre. Y cuando pecamos contra Él, cuando tenemos el Espíritu Santo, le conocemos, Señor, he pecado contra ti. Borra mis rebeliones, Señor. Límpiame, Señor. Soy malo, Señor, pero sé que tú eres misericordioso y bueno. Y me perdona, Señor. Hay esperanza. Hay mucha esperanza. Pero ¿para quién no hay? Para el corazón no arrepentido, que no quiere arrepentirse, que quiere decir, yo soy bueno. Yo y yo. El que no quiere dejar el yo, quiere seguir con lo suyo, aunque hace un montón de maldades todos los días, yo soy bueno. Y quiere que todo lo demás lo vea bueno. Aparte, porque dice la Biblia sobre los fariseos que son sepulcro blanqueado. Pared blanqueada, me dice. Por dentro huesos muertos, pero con fuera te ve muy bonito. Y no es el arrepentimiento sincero. Si arrepentimiento sincero es genuino, de adentro para afuera. Y es primeramente en lo íntimo con el Señor. Con Él es el primer trato del arrepentimiento. Es tú y Dios. Y después viene con todo lo que le fallaste a lo largo de la vida. Pero primero al que le fallaste y no merecía nunca que le falles es Dios. Y nos sigue diciendo aquí la palabra. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Está hablando que nosotros nacemos pecadores por naturaleza. No que la relación sexual en la familia es un pecado. No, se refiere que todos en Adán nacemos pecadores. Eso nos dice la Biblia. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Se da cuenta? Tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando una persona cierra su puerta, que simboliza intimidad, no es que siempre puedo tener esa costumbre ir en una habitación solo. En lo íntimo se refiere estar con el Señor, cierra la puerta en la intimidad, tú y Él. Cuando tú reconoces tu rebelión, Dios te enseña el camino. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas al que en lo íntimo reconoce que es pecador y reconoce sus pecados delante de ti, Señor. Tú amas a ese, lo amas. Y después dice la Escritura, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces en lo secreto Dios nos enseña que somos pecadores, nos enseña cómo Él es Él. El Espíritu Santo nos guía. Cuando hay intimidad con Dios, si no hay intimidad con Dios, no hay arrepentimiento, no hay fe, no hay vida genuina cristiana, porque no hay un reconocimiento de pecado directamente hacia Él. Nuestro problema más grande que tenemos como seres humanos es nuestros pecados contra Dios. Ese es el todo de nosotros. Nos rebelamos contra Dios y reconocer en lo íntimo la necesidad de ser perdonado por la sangre del Cordero y reconocer que solo Él nos puede limpiar. Solo Él puede limpiar nuestras maldades. Y no digo solo nuestras maldades, todo lo malo que nos pasó a lo largo de nuestra vida. Nosotros fuimos abusadores, otros abusaron de nosotros con palabras, con muchas otras cosas. Dañamos y fuimos dañados. Y eso solo Dios lo puede limpiar. Y le aseguro una cosa, el que daña sufre más que el que fue dañado. Cuando su conciencia empieza y se acuerda lo malo que ha hecho, y de eso te limpia el Señor y limpia tu corazón para que no tenga esa mala conciencia. Límpiame, Señor, lávame, Señor. Él tiene ese poder. ¿Cuál es el problema
de la gente que no confía en el poder de Dios, no confía en su palabra, no confía que Dios lo puede y arrasa con su pasado. Y lleva su pasado en la espalda sin confiar en Dios, que Él puede borrar todas nuestras rebeliones, todo nuestro daño que recibimos y hicimos a lo largo de nuestra vida. Es una nueva vida en Cristo Jesús, es una nueva creación, es una nueva vida, total nueva. Una nueva creación en Cristo Jesús, que Dios borró todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, y tiene ese poder para lavarnos, limpiarnos y hacernos a su imagen y semejanza. Tenemos que confiar en eso. Si no confiamos en eso, entonces la gente por eso va acudiendo al mundo. Libros, como lo he dicho muchas veces, de autoayuda, cosas así, y nunca sale de ese circuito, porque ¿cómo te puede ayudar si son humanos y no tienen poder? Hay cosas en nosotros, son tan profundas, tan arraigadas en el corazón, que solo el Señor lo puede limpiar. Solo Él tiene el poder para limpiarlo, sacarlo de ahí. Romper la cadena, como decimos y cantamos, que el Señor rompe cadena. Él rompe cadena, que el ser humano, ni yo, ni ustedes no lo pueden romper. Y ni podemos ayudar a los demás. Sí que con la palabra le hablamos y somos herramientas que Dios utiliza, pero el que santifica, el que limpia, el que da el crecimiento, el dueño de la iglesia es Cristo. El único que tiene poder para hacer crecer a los demás. El único que tiene poder para limpiar, santificar, transformar, edificar. Solo Él puede hacerlo. Nosotros somos herramientas en su mano. Como dice ahí la palabra. Y uno decía que es de Pedro. Uno era del otro. ¿Quién murió por vuestros pecados? Pedro murió por tus pecados. Y así hay gente el día de hoy. Yo soy de otro, yo estoy con el otro. Pero esa persona murió por tus pecados. Tú tienes que ser de Cristo. Que Cristo murió por tus pecados. Cristo es Dios, Cristo es el Señor de la iglesia. Y solo Él tiene poder para pastorearte de verdad. Claro que lo hace a través de lo que está aquí. Pero Él es el príncipe de los pastores, el dueño, solo Él tiene poder. Entonces, hay que confiar en Él. Hay que confiar en Él como Señor de la iglesia. He aquí te guiaré más allá de la muerte y estaré con vosotros hasta los fines de los siglos. Y nos da la promesa que nadie podrá con la iglesia. Nadie. Tiene la victoria. Entonces, así hay también la victoria contra el pecado, porque cuando hablamos, la tiniebla va creciendo, el pecado cada vez se extiende más. Es decir, cuanto más la humanidad se aleja de Dios, menos luz, porque se aleja de luz. Más oscuridad, más pecado, más sufrimiento. De hecho, hace 3 o 4 días leí unos artículos. Crece el sinucidio entre los jóvenes en España, crece el sinucidio y así vamos, entre los ancianos, y más, en todas las categorías de edad hay un problema. ¿Por qué? Porque se aleja de la vida, de la luz, y cada vez hay más oscuridad. Pero no importa qué grande es la oscuridad, la victoria es nuestra. Porque nos lo promete Jesús, Él nos capacita y nos limpia de todo pecado y toda maldad. Pero hay un arrepentimiento sincero, hay esa intimidad, como dice aquí. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame. Ve que aquí Él nos dice, Señor, me lavaré, me purificaré, haré. No, el pecador. El pecador sabe que no puede. De hecho, falló de una forma muy grave, que si fallaría alguien entre nosotros, nos costaría mucho perdonarlo, lo aseguro. Pero tenemos que perdonar. Pero sería algo muy difícil para nosotros, lo que David ha hecho que haga alguien aquí. Pero él sabía que sus pecados eran muy dañinos, muy malos. Dice, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que las nieves. Y dice aquí, hazme oír gozo y alegría, y se declarará los huesos que has abatido. Esconde de tu rostro mis pecados, y borraré toda mis maldad. Borraré. ¿Se da cuenta que dice ahí, aquí algo? Hazme oír gozo y alegría, y se declararé los huesos que has abatido. ¿Quién abatió? Dios lo llevó ese sufrimiento. El que peca tendrá problemas con Dios. Si alguien practica el pecado, vive en pecado y no se arrepiente de sus pecados, por lo mucho que yo quiero ayudarle, no lo puedo ayudar. Porque yo no puedo luchar contra Dios. Él
tiene que arrepentirse de sus pecados, abandonar su estilo de vida. Puede ser atormentado, tener problemas. Le digo, mira, Dios es bueno, puede decir lo que quiero. Dios es amor. Si no se arrepiente y sigue en su pecado, no lo puedes ayudar. Porque es rebelión contra Dios. Hay que entender que los seres humanos hay que llevarle a un arrepentimiento, porque cuando hay un arrepentimiento produce gozo en nuestros corazones. Hay un lavamiento de nuestras conciencias. Dios nos limpia, nos lava, nos purifica, lo hace de verdad. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que lo que sale del corazón contamina. Eso es. Nos contamina y nos hace sentir malos, sucios por dentro, condenados. Mas Dios, en su poder, cuando clamamos a Él y reconocemos el pecado delante de Él, ora, como dice aquí en versículo 9, esconde de tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahora, cuando vemos eso, esconde tu rostro de mis pecados, ¿qué hace Dios? Esconde su rostro y pasa por alto mis pecados. No fue así, fue a través de Jesús. Darse cuenta que se ha hecho por nosotros. Dios sí escondió su rostro, pero a través de Jesús, porque Dios es justo, Dios es perfecto. La paga de pecado es muerte. Y para que yo sea libre, para que yo tenga comunión con Dios, para que usted tenga comunión con Dios, Dios no solo dio la espalda a mis pecados y te perdono y ya está, no envió a su Hijo a morir para que sea justificado delante de la ley de Dios. Y todo el enojo de Dios cayó sobre Jesús en la cruz. Todo el enojo, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz. Hay mucha gente que dice que no estaba Jesús en la cruz y Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Dice, Dios apartó porque no podía ver lo que le pasa a su hijo. No es verdad eso. Dios ahí cargó toda su ira sobre él porque él pagaba mis pecados. Es una separación espiritual entre el Padre y el Hijo, y la separación era ira de Dios sobre él. Y pagó todas nuestras rebeliones. Dios dice, aparta de mí este vaso. Aparta. Si lees sobre qué es ese vaso, es la ira de Dios que tenía que caer sobre mí y sobre ti. Por eso no hay ira ahora sobre todo aquel que cree. Porque ese vaso fue apartado y cayó sobre Jesús. Y Él absorbió toda la ira de Dios y la venganza. Porque Dios tenía que vaciar toda su indignación, todo su enojo sobre el adúltero, sobre el mentiroso, sobre el asesino, sobre el violador, sobre el pedófilo, sobre toda clase de maldad y pecado. Dios estaba enojado, está muy enojado contra el pecado. Y cayó sobre Jesús todo en la cruz. Él pagó el precio de verdad. Él, antes de eso, que azotaba y decía, aparta de mi Padre, si es posible, pero no fue posible, porque tenía que pagar el precio. Entonces aquí, como dice la Biblia, dice, esconde tu rostro de mí, mis pecados, y borra todas mis maldades. ¿Cómo borró Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. Borró todos nuestros pecados y somos limpios. En otras religiones donde no está Cristo, Dios es misericordioso, Dios es bueno, y la gente se salva por buenas obras. Según la Biblia no existe eso. Todo hombre que se salva por la fe en Cristo Jesús, por cuanto Dios es justo. ¿Te das cuenta cómo se ve todos los atributos de Dios en la cruz? Pero Dios es perdonador. Dice, crea a mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto, que andemos rectitud, como el nuevo hombre creado según la justicia de la verdad, dice la Biblia, revestidos del nuevo hombre, creado según Dios, que anda en justicia en verdad, un hombre recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Bienaventurados los limpios, porque verá a Dios. Pero siempre voy a lo mismo. ¿Quién puede ser limpio? El que tiene el Espíritu Santo, es que es nacido de nuevo. El que recibió el sacrificio de Jesús, el que reconoce que no puede salvarse a sí mismo, que necesita un Salvador por ser pecador, el que se arrepiente de verdad, ese tiene un corazón limpio, porque es creado, que dice, cree en mí. No está diciendo, Dios, permítame que haga a mí un corazón limpio, yo puedo hacerlo. No, le pide a Dios que hagan él un corazón limpio. Es decir, muchas veces en el cristianismo pasa eso, que vive con un pie en el legalismo y con el pie en la gracia.
Hoy soy salvo por gracia, mañana soy salvo por la ley. La salvación y la transformación viene únicamente por la gracia y el poder de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos transformarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede transformar cuando nos arrepentimos y clamamos. Ahí viene la intimidad, como dice David, cuando estamos en oración con el Señor y pedimos que transforme, cuando deseamos ser como Él, cuando deseamos ser como Jesucristo, cuando clamamos, Señor, me da asco de mis pecados, me da asco como estoy haciendo, me da asco cuando estoy criticándome. Y el Señor lo transforma a su imagen y semejanza. Por nosotros, nos dice la Biblia, porque nosotros damos la palabra, pero ¿quién hace crecer? Nosotros mismos, nos dice que Dios hace crecer. Entonces, ustedes escuchan ahora la palabra del Señor, atentos, y echa cuenta su palabra, lo recibe, y Dios es el que da el crecimiento. Es Dios el que da el crecimiento, ¿no? Los humanos no podemos hacer crecer. De hecho, muchas veces hay gente que se cría aquí en la iglesia, escucha la palabra, se le predica, hay testimonio, no tiene ninguna excusa, y se aparta. Quiere el mundo, ama el mundo, sigue el mundo. Jesús no pecó, vino entre los suyos, predicó, lo trató a toda la gente bien, andaba en justicia, en verdad. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque mucha gente piensa, porque la gente no se convierte, porque no eres testimonio. Puede ser testimonio y que no se convierta ni tus hijos, si Dios no quiere. Pero tenemos que ser testimonio, porque Dios utiliza ese testimonio. Y puede utilizar ese testimonio, pero si Dios no hace el crecimiento, si Dios no da vida eterna, no hay nada que hacer, créeme. Amén. No hay nada que hacer, porque hay que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo no es que me nazco solo de nuevo, no es que otro puede producir nacimiento de nuevo, es Dios con su poder, que dice aquí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un nuevo corazón, un corazón limpio. He aquí, le daré un corazón nuevo, quitaré tu corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Dice la Biblia. Entonces solo el Señor puede hacer esas cosas si clamamos a Él, si nosotros nos arrepentimos. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. El Espíritu de Dios es noble. Él nos guía, Él nos ayuda. Él está siempre con nosotros, en nosotros. Ese Espíritu, el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Aun cuando nosotros no creemos que está, Él está ahí. Nos consuela, nos reprende, nos corrige, nos enseña. Es Dios. No es como dicen los demás, otras religiones, que es la energía de Dios. O que es... hay otras doctrinas que no enseñan al Espíritu Santo como una persona. Pero cuando tú miras la Escritura, lo vas a ver que el Espíritu Santo es una persona. Que actúa como una persona. Porque ¿cómo puede enseñarte una energía? Es decir, ¿cómo puede enseñarte la verdad una energía? No puede enseñarte la verdad. Sin sabiduría puede enseñarte solo una persona. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que nos enseña. Y después dice aquí, y al final, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces si hay un arrepentimiento genuino, si hay un reconocimiento de Dios, si hay intimidad con Dios, si hay una vida real, genuina con Dios, entonces puedo enseñar a los demás su camino. Que si hay una parte en la Escritura, en Jeremías 23, que dice la Biblia que los falsos profetas no enseñaban la verdad porque no tenía intimidad en la palabra de Dios. Y le decía al pueblo, habrá paz, habrá paz. Y no vino paz, vino destrucción sobre ellos porque no conocía a Dios. Entonces en la intimidad es donde conocemos a Dios. Y voy a acabar en el Salmo 32. Uno y 2. Nos dice aquí, bienaventurado aquel cuyas transgresiones ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, alguien me preguntó hoy en el mercadillo, un chaval que es de religión musulmana, dice, Nicolás, ¿cómo puede ser alguien feliz
Hay que buscar la felicidad, pero la felicidad no hay que buscarla. El que busca la felicidad peca mucho, porque quiere saciar su corazón. La felicidad está en obedecer y conocer a Dios. Y dice aquí, bienaventurado. La bienaventuranza se encarga doble vez ser feliz. ¿Quieres ser feliz? No lo busques. Tú busca a Dios, no la felicidad. Porque la felicidad no lo puedes obtener sin Dios. Bienaventurado al que le ha sido perdonado los pecados a través de la sangre del Cordero. Ahí está la plenitud de gozo. Ser perdonado, tener una relación con Dios, tener paz para con Dios. En esa relación es donde está la plenitud, la felicidad y la vida eterna. Pero eso viene a través de un arrepentimiento, un reconocimiento sincero, como dice el bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados y lavado sus pecados. ¿Cómo fueron lavados nuestros pecados? No debería de ser nosotros muy rectos, que tengamos ese corazón agradecido al Señor por lo que ha hecho por nosotros, para que podamos tener paz para con Dios. ¿Sabe qué es tener una relación con el Dios creador del cielo y la tierra? Que eso es real, eso no es una mentira, eso es verdad. Dios existe, Dios creó todo lo que se ve. Él es perfecto, santo, puro. Cuando hablamos de la ira de Dios, no significa que Dios está en el cielo, amargado, enojado, y todo el día así. Si que Él, en su justicia, en su perfecto equilibrio, a cada uno le dará según Él merece. No es que un Dios amargado, hay que entenderlo bien, cómo se equilibra todos los atributos de Dios. No es así. Dios es amor, Dios es bueno. Tener una relación con Él es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Pero ¿a qué voy? Para que no olvidemos, es a través de un arrepentimiento de vida. Un arrepentimiento hacia el Señor, reconocerle que a Él le fallamos. Y aun cuando tenemos, después que somos perdonados y recibimos al Señor Jesús como Salvador de nuestra vida y Señor, cuando pecamos, no te olvides nunca que tu perdón de los pecados no es porque vas a ir mal. No es porque va a hacer una buena obra. La única forma es ir en intimidad con el Señor, en su presencia, reconocer tu maldad, reconocer tu pecado. No es por obra, no es por obra, es reconocer. Cristo murió por nosotros en la cruz y nadie puede ganarse la salvación en este mundo, pero Él lo ganó por nosotros. ¿Pecaste? En intimidad con el Señor, clama a Él y Él te responderá. Y te perdonará si crees de verdad. Pero no intente engañarlo. Él es perfecto. No lo podemos engañar. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Eres tan perfecto, tan bueno, Señor, tan justo con nosotros, Señor. No le diste según tu justicia, Señor, sino que tu Hijo murió por nuestros pecados, Señor. Para poder comunión contigo, Señor, en vida eterna, poder estar en tu presencia, Señor. Y eso, Señor, lo más bonito de todo, que no es un día, no es 2 días, no es 3 días, es eterno, Señor. Es para la vida eterna, una eternidad. Estar contigo, Señor, aprender de ti, Señor, y conocerte cada vez más. Ahí en tu presencia, donde hay plenitud de gozo, donde hay excelencia, donde hay vida eterna, Señor. Qué necio éramos antes, Señor, no sabiendo nosotros, Señor, que solo en tu presencia es donde podemos disfrutar, Señor, y tener comunión contigo. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por traer arrepentimiento a nuestros corazones, Señor. Ninguno lo merecemos, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Tan compasivo con nosotros, tan justo, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Haga que esa palabra sea edificación, Señor. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.